Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Mientras la mayoría de ministros se dedica a defender a la presidenta Dina Boluarte de las diversas denuncias constitucionales que ya se le van acumulando en el Congreso, que van desde enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, abandono del cargo para una cirugía estética, asesinato de personas en las protestas sociales, en fin, el país se encuentra sumergido en una crisis económica bastante seria que se refleja en el aumento de la pobreza y en la necesidad de liberar a la masa laboral formal sus ahorros pensionarios y la compensación por tiempos de servicios, porque la gente no tiene plata en los bolsillos. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Central del Perú, del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, está en un pleito de dimes y diretes con el ministro de Economía, José Arista, quien afirma que recién en 25 años volveríamos a los niveles de pobreza del 2019, un poquito antes de pandemia, y niveles menores que los actuales. Arista le pide a Velarde que baje la tasa de interés y Velarde le reclama que se imponga ante un Congreso plagado de medidas irresponsables de gasto. Un debate económico bastante chato viniendo de las principales autoridades económicas del Perú. Para algunos sectores del empresariado y sus analistas, el problema es que el gobierno no da confianza a la inversión. Este sería todo el problema, un problema de confianza. Y por eso estaríamos en la crisis. Sin embargo, el fondo del asunto es mayor, ¿no? Y tiene que ver con que si la política económica peruana, que se viene implementando ya hace varias décadas, basada en el piloto automático, así la llamamos aquí, una política del piloto automático, sin planificación, sin estrategia, sin visión de desarrollo, a dónde queremos ir como país, ya tocó techo esa política, ¿no? Es decir, si el piloto automático, donde el Estado no interviene ni siquiera para orientar la inversión en el territorio, ya no está siendo capaz de generar bienestar. Al respecto, el reciente artículo Constitución 1993, un modelo para revisar y rearmar, del sociólogo Enrique Fernández Maldonado, publicado en el Diario de la República hace unos días, pone el acento nuevamente en la necesidad de mirar críticamente el régimen económico de la Constitución de 1993. Ese régimen que se basa en la subsidiariedad estatal, es el artículo 60, o sea que el Estado no puede tener empresas públicas ni siquiera estratégicas, o también el modelo de los contratos ley, estos contratos favorables a los privados, están en el artículo 62, o este modelo que está en el artículo 66, donde se le da derechos de propiedad a los concesionarios sobre los recursos naturales. Esta es una mirada crítica a ese régimen. Y este sería el fondo del asunto para ver cómo relanzamos la economía del país. Para conversar sobre este tema, precisamente hemos invitado a Enrique Fernández Maldonado, sociólogo del trabajo, que integra el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Enrique Fernández Maldonado es autor de varios libros, artículos y estudios relacionados con la problemática laboral y el empleo en el país. Uno de los más importantes, La rebelión de los pulpines, que precisamente da cuenta de cómo los jóvenes, su movimiento social de jóvenes, se tumbó este régimen juvenil que se quería instaurar en el 2015. Bueno, bienvenido, Quique. Gracias por estar en Mesa Política una vez más. Hola Carlos, un gusto poder acompañarte en esta edición de Mesa Política. Bueno, en tu artículo, este artículo que has publicado hace unos días, Constitución del 93, modelo para revisar y rearmar, tú estás respondiendo a un libro que se llama Verdades y mitos de la Constitución Económica, un libro cuyo autor es el abogado Andrés Calderón y que ha sido prologado además por Julio Velarde, ¿no? Es un libro que he tenido también la ocasión de revisar un poco, que a mí me parece más un elogio al piloto automático. Bueno, pero tú comienzas con este artículo, entonces quisiera que nos digas qué sostiene este libro y qué ha motivado tu respuesta. Bueno, este es un libro publicado hace unos meses a propósito de los 30 años de la Constitución de Alberto Fujimori
y financiado por la Cámara de Comercio de Lima, que lo que busca es sustentar por qué el régimen económico de la Constitución del 93 se debe mantener y plantear algunos elementos para el debate que yo creo, digamos, es necesario y pertinente en estos momentos en el país. Pero revisé atentamente y muy interesadamente el libro y más bien lo que encontré es una mirada muy autocomplaciente con relación a los efectos en el bienestar del modelo económico que se comenzó a implementar, fundamentado precisamente en el capítulo económico de la Constitución de 1993. Y creo que hay varios elementos que meritarían una discusión nacional sobre si es pertinente mantener tal cual ese capítulo económico o plantearles algunas revisiones. Esto es independientemente de cuál sea la vía para revisar y modificar la Constitución del 93. Yo llamo a actualizar la Constitución del año 93, ya sea a través de una asamblea constituyente, como exigen, reclaman varios sectores en el país, o ya sea a través de modificatorias constitucionales. Lo que se debe dar es un debate, porque lo que tenemos es un país que todavía no logra reducir sostenidamente, estructuralmente, la pobreza en el país. Es inaceptable que 30% de peruanos, entrado al siglo XXI, con todo el proceso de crecimiento económico que se dio en las últimas décadas, todavía se mantenga en la condición de pobreza, y es igualmente inaceptable que otro 30% esté a poco de caer en la pobreza si es que sucediese que experimentemos un choque económico o se mantenga la situación de recesión o que no crezcamos en niveles suficientes para incorporar a este segmento de la población, que no es poco, que es más de la mitad, a una situación de bienestar económico, digamos, de ingresos suficientes para poder satisfacer sus necesidades básicas y un poco más, o mucho más, porque, digamos, tiene que ver con la dignidad de las personas poder acceder a bienes y servicios de calidad, cosa Sí, que que tú ahí, mira, te digo, ¿no? Porque el INEI, bien interesante lo que acabas de decir, el INEI lo dice de esta manera, ¿no? 6 de cada 10 peruanos, peruanas, o son pobres o pueden caer en la pobreza si pasa algo, ¿no? Si pasa que algún miembro de la familia se enfermó, que cualquier cosa, un desastre natural, pasan a condición de pobres o pierden el empleo, inmediatamente a pobres, bien vulnerables estamos, ¿no? 6 de cada 10. esa definición de pobreza monetaria puede ser útil para algunos aspectos de política económica, pero en realidad lo que esconde es una gran vulnerabilidad y precariedad, digamos, de los sectores, incluso que ganando el salario mínimo para cubrir, digamos, lo que supone la canasta básica, pueden fácilmente caer en la situación de pobreza porque, digamos, hay una alta rotación laboral, hay un desempleo que, si bien no es una tasa alta, en realidad, digamos, es bastante móvil. La gente entra y sale del empleo en un país donde el 50% de la población asalariada está en condiciones de informalidad laboral y el 90% de los trabajadores autónomos independientes no cotizan ningún sistema de protección o previsión social. Son condiciones que la actual situación, digamos, del país nos pone en una situación bastante delicada. Y lo que hace falta es una política económica liderada por el Estado que permita un crecimiento que sea sostenido, no dependiente de la evolución de los mercados internacionales, sino más centrado en el mercado interno, y que garantice que la población acceda a condiciones de empleo adecuadas que les permitan superar la situación de pobreza, pero de manera sostenida, no de manera precaria ni vulnerable. Y ese es un tema que se discute a medias o parcialmente o sesgadamente en nuestro país, pero que hay que encarar con seriedad. No, bueno, y también, yo lo mencionaba en la introducción, tú también lo señalas en tu artículo, ¿no? O sea, se tienen que, ante esta situación, esta realidad económica del Perú y de la gente, se ha tenido que liberar fondos que no, digamos, no son para eso, ¿no? Los fondos de las pensiones, la CTS, que es, bueno, tú lo señalas ahí como una especie de seguro de desempleo, ¿no? Entonces, esto, digamos, pone, o sea, ¿qué más ya va si esta situación no cambia, qué más se va a liberar, ¿no? Ya no hay... Precisamente lo que tú señalas es muy pertinente, ¿no? Digamos, estas medidas que se dieron en el contexto de pandemia, lo que expresaron es las profundas limitaciones del sistema económico peruano para garantizar que la población pueda encarar este tipo de situaciones imprevistas con los mecanismos de protección social necesarios, ¿no?
Esto acá, digamos, demuestra que este crecimiento económico no, digamos, primero que no era para todos, que benefició primero a un sector de la economía, las medianas y grandes empresas. Segundo, que no es universal, que no alcanzó, digamos, al conjunto de la población. Tercero, que, digamos, no garantiza que no se vuelva a dar una regresión en niveles de pobreza como se dieron en el contexto de la pandemia. En fin, creo que hay suficientes elementos para discutir si el marco constitucional, y ese era el motivo del artículo, es el adecuado, el propicio para que en el Perú la economía funcione a favor de las mayorías y no de pequeños sectores que se ven beneficiados con una serie de beneficios tributarios, arancelarios, que se Claro, aprobaron en el marco privilegios a cambio de nada. Sí. y que hoy por hoy no redundan en un bienestar más democrático, más universal. Claro, porque ni siquiera hay requisitos de desempeño para la inversión. Estamos prohibidos de ponerle metas, de pensar, de planificar, porque, por ejemplo, CEPLAN, que es el centro de planificación, es un mal chiste. Aquí el que planifica, el único documento de planificación del Estado es el marco macroeconómico multianual y de planificación tiene poco, pero dice, no hay metas de desarrollo ahí, ¿no? Entonces, realmente es una precariedad institucional bastante fuerte. En países vecinos como Brasil, por ejemplo, el presupuesto público no se hace en el Ministerio de Economía. O sea, el cajero no tiene que ver esa parte. El cajero tiene que conseguir la plata y guardar la plata. No tiene que planificar. Ahí hay un ministerio de planificación, de planeamiento, que tiene objetivos nacionales. En fin, bueno, tú señalas que libros como el de Calderón, de mitos y verdades y mitos de la Constitución Económica, libros como el de él y otros más, en realidad lo que hacen es abundar en las narrativas para privatizar empresas públicas, las que quedan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Petroperú, el caso de Sedapal, que se libraron de las privatizaciones de los 90, son de las pocas empresas públicas que todavía quedan. Y precisamente en el caso de la empresa petrolera estatal, bueno, más que petrolera es refinera, ¿no? Porque precisamente por la subsidiariedad estatal, Petroperú no está prohibido de explorar, ¿no? Cada vez que quiere explorar, no, le revierte en un lote, inmediatamente tiene que concesionarlo. Bueno, hay algunas excepciones, pero en fin, ese es Petroperú refina, no explota petróleo, ¿no? Entonces, pero se encuentra en un bache financiero y ahorita está en todos los medios de prensa económica que dicen, bueno, hay que privatizar, hay que quebrarla, hay que no sé qué, hay que deshacernos de esa empresa. Y lo que no se dice es que Petroperú en los últimos 20 años ha tenido utilidades, eso está en los propios reportes de la empresa, utilidades de 2.500 millones de dólares que han sido entregadas al Tesoro Público, no han sido capitalizadas. ¿No? Si hubieran sido capitalizadas, otro gallo cantaría ahora. De eso no se habla, ¿no? Porque hay como una voluntad de privatizar todo, o sea, de seguir en la onda del piloto automático. No hacemos nada, que vengan las inversiones, que hagan, el mercado se encarga, y ya vemos que eso no funciona. Lo vimos en la pandemia, no habían camas UCI, el mercado ahí no se mete. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, ahí, digamos, lo que propone Andrés Calderón, digamos, basándose en lo que dice la Constitución, es que el rol del Estado debe ser subsidiario, es decir, solo intervenir en aquellas actividades económicas en donde la inversión privada no llegue o no pueda cubrir una demanda. Creo que esa visión, digamos, que pudo tener algún asidero hace 20 o 30 años, hoy en día tiene que ser revisada y discutida nacionalmente y evaluar qué es lo que realmente conviene al país. Con esto no quiero decir que el Estado debe participar en todas las actividades de la economía y tener, digamos, un control, digamos, muy riguroso la economía, para nada. Lo que sí creo es que el Estado peruano, digamos, o en general los Estados pueden cumplir roles muy claves en promover algunas actividades económicas, en primer lugar, donde los privados, digamos, no intervengan para poder satisfacer necesidades sociales, pero también en actividades que puedan potenciar el desarrollo de otras industrias y actividades económicas como dices tú, con un objetivo claro de mediano y largo plazo que apunte no solo, digamos, a conectar al Perú con los mercados internacionales, que es importante, sino sobre todo a potenciar el mercado interno que está abandonado. Digamos, hoy en día los bajos ingresos de la población se explican porque la gran mayoría no encuentra una actividad asalariada dependiente que garantice el acceso a un empleo productivo o a un empleo con ingresos suficientes
con derechos y beneficios sociales y laborales, con posibilidades de diálogo social, ya sea con el sector privado o con el Estado, para negociar condiciones salariales y laborales adecuadas. La gran mayoría de peruanos y peruanas está al margen de este tipo de empleos. ¿Por qué? Porque la economía funciona en base al piloto automático. La inversión privada solo se enfoca en aquellas actividades que pueden garantizar utilidades o rentabilidad alta, y no hay, digamos, capacidad de consumo de la población. En esas condiciones, trabajadores con bajos ingresos no pueden consumir. ¿Y qué consume la población? Básicamente alimentos, vestimenta, servicios básicos para el funcionamiento de la casa, educación, salud. Todo eso puede ser cubierto por una oferta, digamos, del mercado interno, y a su vez redundar en, digamos, en crecimiento. Esto no se ha logrado con el marco constitucional porque básicamente el Estado no ha tenido capacidad para intervenir en algunos sectores estratégicos. Tú mencionabas el caso de la industria petrolera y es verdad, Petroperú ha tenido, digamos, déficit en los últimos años, pero durante mucho tiempo Petroperú no solo le ha dado bastantes ingresos al fisco, al Estado peruano, sino que ha operado con importantes niveles de rentabilidad, utilidad, incluso era premiada por su buen gobierno corporativo, y esto ha sido hasta hace pocos años. Entonces, una mala gestión durante un periodo no puede, digamos, significar argumento suficiente para decir, no, el Estado no debe intervenir en este sector clave como es el energético. Y así podríamos hablar de otros sectores. Tú mencionaste Sedapal. Digamos, una inversión privada no va necesariamente a invertir en aquellos sectores donde no encuentre, digamos, un retorno económico. Y hay un importante sector de la población que probablemente no esté en condiciones de pagar tarifas de agua potable. ¿Qué cosa hacemos en esos casos? ¿Los privamos del derecho al agua? En fin, ahí hay varios temas que merecen discutirse, y también mirar experiencias de otros países donde hay empresas públicas que cumplen un rol estratégico en el desarrollo económico de estos países y que funcionan sin que se esté discutiendo la necesidad de privatizarlas o de incorporar gestión privada, que, digamos, habría que evaluarlo en qué términos, pero, digamos, no hay una discusión que busca, digamos, privatizar los activos públicos de estos países porque los consideran estratégicos para el desarrollo, digamos, de otras industrias vinculadas, y también para garantizar necesidades básicas de la población. Bueno, claro, efectivamente, en el caso de petróleos, varios países vecinos y no vecinos tienen sus empresas estatales, sin que eso quiera decir que no hayan otras empresas privadas ahí en ese mismo sector, ¿no? Tú ahí pones varios ejemplos, pero viendo el tema en el debate o en la lucha de ideas, ¿no? En la batalla de ideas, hay esta idea, ¿no? Todo, y que acá está mucho en el Perú, que es toda empresa pública es ineficiente, toda empresa pública no sirve, ¿no? Y no se toman otros temas como, por ejemplo, la corrupción, que daña bastante, no solamente a las empresas públicas, sino a las privadas también. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, en este debate se tiende a cosificar, digamos, a los actores, las instituciones, los procesos, y se tiende a estigmatizar. Se habla de que la empresa pública es ineficiente. Y bueno, yo invitaría a quienes plantean eso a que revisen los estados actuariales de las empresas que están en FONAFE, por ejemplo, y vamos a ver que no necesariamente es así. Es más, digamos, incluso algunos especialistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional comienzan a evaluar el desempeño de las empresas públicas a nivel global, y se ha determinado, digamos, lo ha escrito una especialista del Banco Mundial recientemente, que la mitad del PBI global pertenece a activos de empresas públicas, muchas de ellas exitosas. Entonces, creería que es necesario mirar con atención qué rol pueden jugar los estados, digamos, en el desarrollo, en promoción del desarrollo económico. Hay una economista italiana, Mazzucato, que ha publicado no hace mucho un libro sobre el mito del Estado emprendedor, y en este libro analiza varios casos en los que la inversión pública ha gatillado, digamos, luego el desarrollo o el crecimiento de industrias privadas, ¿no? Es decir, la invención del Internet o de las telecomunicaciones tuvieron en un primer momento una inversión pública importante que asumió el riesgo del desarrollo tecnológico,
y que luego, una vez concretado, digamos, estos avances tecnológicos o el desarrollo de tecnología, digamos, de punta para la industria, transfería ese conocimiento, digamos, o lo ponía al servicio de los privados y luego las industrias privadas hacían lo que, digamos, saben hacer, que es hacer dinero con estos avances tecnológicos. Entonces, hay que analizar más este tipo de intervenciones públicas en la economía para mirar modelos que funcionan en otros países y tratar de adaptarlos a nuestra realidad. Pero yo lo que creo, y era lo que proponía con el debate, es una discusión sobre qué orientación tiene que tener el Estado en momentos donde al Perú se le presentan oportunidades importantes. Por ejemplo, a fines de año se va a inaugurar este megapuerto en la provincia de Chancay, al norte de Lima, que va a generar un cambio significativo en la economía local, regional, nacional y regional a nivel sudamericano, porque es un megapuerto que ha sido construido con inversión china, inversión privada china, y que tiene por principal objetivo conectar al gran mercado chino con el mercado brasileño y también con otras economías de la región. En este proceso, Carlos, ¿qué rol va a jugar el Estado peruano? Va a tener un rol pasivo y le va a dar todo el espacio a la inversión privada para que sea el agente que promueva el desarrollo a nivel local y regional, o va a asumir un rol más protagónico o activo para canalizar esta inversión china que va a llegar al puerto de Callao y generar las condiciones para el surgimiento de una industria local que se conecte no solo con la economía internacional, sino también promueva encadenamientos en el mercado interno. Esta discusión no la estamos viendo en el medio. Nadie está planteando qué papel va a jugar el Estado más allá de darle, digamos, la concesión a la inversión china para la administración No, de eso es, este. es totalmente privado esto, ¿no? No es concesión, es una inversión privada, pero no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? La inversión, su objetivo, la inversión privada, su objetivo no es el desarrollo del país, es tener utilidades, ese es el objetivo. El objetivo del Estado es generar desarrollo, orientar la inversión, eso es lo que no tenemos, ¿no? Esa pregunta que tú haces es súper pertinente y vi que la mencionabas mucho en el artículo. O sea, yo la resumo así, que con este megapuerto de Chancay que va a generar una plataforma logística importantísima en Sudamérica, de una ruta directa con China, ¿no? Ya no ir por Panamá, Los Ángeles, sino aquí en el Perú, y es una puerta para Brasil. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Una servidumbre de paso de los brasileños? ¿O vamos además a aprovechar para encadenar un conjunto de estrategias productivas, industriales, a este megapuerto? Lo que requiere pues pensar en algo que está súper vigente, que es una propuesta del profesor Félix Jiménez, a quien lo han satanizado, lo han acusado, y creo que es uno de los economistas peruanos que mejor ha reflexionado sobre cómo cambiar el estilo de crecimiento. Y Félix Jiménez habla del cambio de priorizar el mercado interno, articularlo con la demanda externa, pero atender 5 cosas, ¿no? 5 restricciones que enfrentan los peruanos, las peruanas, o los empresarios peruanos, o los emprendedores, como les quieran llamar, pero que enfrentamos nosotros y que no enfrentan la inversión extranjera o la gran inversión, que tiene que ver con la restricción de tecnología, que tiene que ver con la restricción de financiamiento. A ver si los bancos comerciales están llegando a las provincias del país, al sur de Ayacucho, donde hay tanta potencial ganadero, ¿no? Ahí todo se encarece, ¿no? Pues solamente les interesa la costa, o sea, no hay una orientación. La restricción de calificación, la restricción de infraestructura, la restricción de mercado, esas 5 restricciones grandes que se tienen que abordar, pensar, discutir en el mercado interno. Entonces, efectivamente, tu artículo ahí le chunta en el sentido de, bueno, está Chancay, ¿qué hacemos? ¿No? Me parece bastante clara la invitación que haces a generar un debate más de fondo. Y yo quería, bueno, ya para terminar, además de lo que quieras agregar, hoy día he visto en el portal Montonero, es un medio económico de la ultraderecha peruana, ¿no? Ellos sí no quieren nada pues de lo que son derechos laborales ni nada. Él acaba de publicar un artículo, Montonero, porque nos referimos a Víctor Andrés Ponce, ¿no? Que es
es el director de ese medio. Él dice en su artículo: ONGs anticapitalistas pretenden estatizar empresas agroexportadoras. Qué burdo este titular, ¿no? Y él afirma ahí, o sea, hace un elogio de las agroexportadoras y dice: aquí no va a haber negociación colectiva, aquí no derechos laborales, aquí nada de eso, porque es el desarrollo, no sé a qué desarrollo se refiere, pero él señala, y cito, ¿ya? Imaginemos que, como pretenden las ONGs de izquierda, se instala en el agro la estabilidad laboral absoluta del Velascato. ¿Quién habla de estabilidad absoluta? No entiendo. Y la negociación colectiva que rige en Venezuela. Dice, bueno, en fin. Es decir, dice él, supuestos derechos al margen de la realidad económica y la industrialización del sector. En otras palabras, imaginemos que se elimina cualquier posibilidad de flexibilidad laboral en los contratos de acuerdo a la estacionalidad del agro, siembra, mantenimiento y cosecha. El resultado sería incuestionable. Ninguna empresa resistiría porque los costos laborales representan entre el 50 y 70% del total de los costos. No sé de dónde saca esto, cuando lo que interesa en términos de productividad ya se discutía desde las épocas del profesor Chacaltana. Es el costo unitario laboral, no los derechos laborales. Pero bueno, en fin, ¿qué le responderías al montonero? Que te toca, ¿no? Porque es tu tema. Bueno, antes de responder esa nota en el portal El Montonero, que en realidad me parece pues bien panfletaria, no hay ahí mucho, digamos, elemento serio para discutir. Quería señalar, digamos, regresando al libro de Andrés Calderón, que, digamos, ahí lo que, digamos, se pone en discusión es, como hemos venido conversando, el rol del Estado, ¿no? Y yo lo que creería, digamos, para debatir con Andrés es que no podemos caer digamos, definiciones esencialistas, ¿no? No es el tema de la propiedad de la empresa, la discusión en sí, es el modelo de gobernanza. Entonces pueden haber empresas privadas muy mal gestionadas que llevan a la quiebra y tienen efectos, digamos, negativos sobre sus trabajadores, sobre, en fin, los que dependen O de las corruptas empresas. también, directamente, ¿no? O incurrir en temas de corrupción, como que pueden haber también empresas públicas que incurran en lo mismo, pero que también puedan funcionar bien. Graña y Entonces, Montero, ¿no? los ejemplos que se utilizan en el libro, pero también en otros espacios para desvirtuar el rol activo, protagónico del Estado en la economía, se basan básicamente en la experiencia del gobierno aprista en los años 80, donde hubo una corrupción generalizada, hubo un control político de las empresas públicas y hubo un desmanejo que llevó a que muchas empresas fueran realmente ineficientes. Pero eso respondía a una gestión particular que entró a depredar el Estado, digamos, en beneficio particular. Creo que hoy en día eso ya no necesariamente tendría que ser así y habría que evaluar los modelos de gobernanza de empresas públicas para encontrar un modelo que, digamos, garantice un manejo eficiente de los activos públicos. Y yo creo que esa es una discusión que se tiene que dar, ¿no? Ahora, regresando al artículo sobre la ampalla, yo en realidad lo que estoy viendo es una gran campaña. No, la ampalla no, es el montonero. El montonero, pero también la ampalla. Y además varios medios, el comercio, y bueno, en fin, digamos, algunos gremios empresariales como AGAP, que quieren, el interés es regresar al esquema, digamos, que se derogó en el año 2020, luego de que un buen contingente, miles de trabajadores salieran a protestar, trabajadores de la agroindustria salieran a protestar contra un régimen laboral que les recortaba derechos a la mitad en comparación con el régimen laboral general, sin ninguna justificación, digamos, en ese momento, ¿no? El año 2000, el ex ministro de Agricultura y empresario agroindustrial José Quimper aprobó un régimen de promoción de la actividad privada en el sector agrícola que establecía un, digamos, régimen laboral que reducía, como digo, a la mitad los derechos laborales, pero también reducía a la mitad el impuesto a la renta para promover el crecimiento de ese sector. Bueno, el sector creció y, digamos, lo hizo creció subsidiadazo, ¿eh? Subsidiadazo, porque todos los que están en AGAP saben que ese régimen lo subsidiaba y ya quisieran los de Chile. La gente de Chile decía: oye, están subsidiadazos. O sea, no le gustan los subsidios para los demás, pero para ellos sí, ¿no? Bueno, no señala Montenegro. Ese es el interés de estos sectores que ahora cuestionan el trabajo que realizan organizaciones de sociedad civil con los trabajadores y trabajadoras organizados en esta actividad
agroindustrial y no quieren que se mire críticamente aquellos aspectos que se podrían mejorar en la actividad agroindustrial, como cuáles. Por ejemplo, los niveles salariales. Los trabajadores de la agroindustria, la gran mayoría, si no, por no decir todos los que están además incluso en la formalidad, ganan el salario mínimo, digamos, y un poquito más, pero ese un poquito más, en realidad lo que estaría explicándolo es la remuneración integral anual, que incorpora en el salario las CTS y las gratificaciones, que luego no las ve porque ya están incorporadas en el salario. Por ese motivo es que el salario, la remuneración del sector agroindustrial está apenas un poco por el salario mínimo, y eso es algo que suelen repetir mucho los defensores del régimen de promoción agraria derogado del año 2020. Entonces, hay una campaña fuerte, y este artículo que tú mencionas tiene que ver con este nuevo contexto. ¿Qué quieren los trabajadores? Condiciones de trabajo adecuadas, donde se les reconozca el derecho a organizarse y que este no sea impedido o obstaculizado con el uso de los contratos temporales de manera, digamos, continua, digamos, y sin ningún tipo de limitación temporal, en el sentido de que se renuevan los contratos todo el tiempo. En ese contexto, los trabajadores no se sindicalizan, no pueden ver representados sus intereses. Sí, no, terrible. Y no pueden mejorar sus condiciones de trabajo No, en ese contexto, ¿no? sí, pues así no, es tóxico crecer así. El tema es que si vamos a subsidiar algo, subsidiemos pues a la agricultura, la mediana, la que es para la que da de comer a la población, ¿no? No subsidiemos al sector que tiene mayor inversión, que tiene tecnología, que tiene acceso a mercados financieros. Es lógico, pues, pero eso no se discute. Tú haces bien, efectivamente, la nota del Montonero pues se cae de las manos. Es propaganda, es como la prensa como arma de fuego, ¿no? Bien, sí sería muy interesante un debate con Andrés Calderón que tengas, Quique, ¿no? Me parecería interesante y me parece muy bien que se expongan las ideas de esa manera. También aquí le mandamos un saludo al autor del libro, por más que no compartimos en absoluto sus posiciones. Bueno, Quique, hemos llegado al final. ¿Quieres agregar algo o ya cerramos? Bueno, yo agradecerte nuevamente la invitación a Mesa Política, y creo que el debate no debe ser entre Andrés Calderón y yo, en fin, tiene que ser un debate nacional, donde participen los actores representativos de la sociedad, los gremios empresariales, las centrales sindicales, las organizaciones de sociedad civil, la academia, y también, digamos, la representación política, aunque sabemos que hoy por hoy esa representación política no representa a nadie en el No, país. sí representa a todo lo ilegal del Perú, a todas las economías ilegales del Perú, bien representadas. Efectivamente, pero creo que, digamos, se tiene que dar una discusión nacional, digamos, que nos permita entender mejor el contexto en el que nos encontramos, y que le devuelva, porque ese era el motivo del artículo, un rol más protagónico al Estado en la promoción del desarrollo económico, social y ambiental en el país. Bien, bueno, muchas gracias, Quique. Un saludo de acá al sociólogo Enrique Fernández Maldonado, que nos ha acompañado, y con ustedes, amigos y amigas, será hasta el próximo programa, y no duden en entrar a la página de Otra Mirada y a NTV para encontrar esta, otras entrevistas y mucha más información.